A punto de celebrar en el 25 de Kislev la purificación del templo, nos ha parecido conveniente informaros para que también vosotros la celebréis como la fiesta de las tiendas y del fuego aparecido cuando ofreció sacrificios Nehemías, el que construyó el templo y el altar. Pues cuando nuestros padres fueron llevados a Persia, los sacerdotes piadosos de entonces, habiendo tomado fuego del altar, lo escondieron secretamente en una concavidad semejante a un pozo seco, en el que tan a seguro lo dejaron, que el lugar quedó ignorado de todos. Pasados muchos años, cuando a Dios le plugó, Nehemías, enviado por el rey de Persia, mandó que buscaran el fuego los descendientes de los sacerdotes que lo habían escondido. Pero como ellos informaron que en realidad no habían encontrado fuego, sino un líquido espeso, él les mandó que lo sacasen y trajesen. Cuando estuvo dispuesto el sacrificio, Nehemías mandó a los sacerdotes que rociaran con aquel líquido la leña y lo que había colocado sobre ella. Cumplida la orden y pasado algún tiempo, el sol que antes estaba nublado volvió a brillar y se encendió una llama tan grande que todos quedaron maravillados. Mientras se consumía el sacrificio, los sacerdotes hacían oración. Todos los sacerdotes con Jonatán que comenzaba y los demás como Nehemías respondían la oración, que era la siguiente: Señor, Señor Dios, Creador de todo, temible y fuerte, justo y misericordioso, tú Rey único y bueno, tú solo generoso, solo justo, todopoderoso y eterno, que salvas a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros padres y los santificaste, acepta el sacrificio por todo tu pueblo Israel. Guarda tu heredad y santifícala. Reúne a los nuestros dispersos. Da libertad a los que están esclavizados entre las naciones. Vuelve tus ojos a los despreciados y abominados, y conozcan los gentiles que tú eres nuestro Dios. Aflige a los que tiranizan y ultrajan con arrogancia. Planta a tu pueblo en tu lugar santo, como dijo Moisés. Los sacerdotes salmodiaban los himnos. Cuando fue consumido el sacrificio, Nehemías mandó derramar el líquido sobrante sobre unas grandes piedras. Hecho esto, se encendió una llamarada que quedó absorbida por el mayor resplandor que brillaba en el altar. Cuando el hecho se divulgó y se refirió al rey de los persas, que en el lugar donde los sacerdotes deportados habían escondido el fuego había aparecido aquel líquido con el que habían santificado las ofrendas del sacrificio Nehemías y sus compañeros, el rey, después de verificar tal hecho, mandó alzar una cerca haciendo sagrado el lugar. El rey recogía grandes sumas y las repartía a quienes quería hacer favores. Nehemías y sus compañeros llamaron ese líquido Neftar, que significa purificación, pero la mayoría lo llama nafta. Del libro segundo de los Macabeos, capítulo 1, versículos del 18 al 36. Acabamos de escuchar, queridos hermanos, una narración bastante particular que se encuentra en la llamada segunda carta que conforma la introducción al libro segundo de los Macabeos. Ya habíamos mencionado que el libro de los Macabeos nos manifiesta cierto desorden textual. Quien conformó, quien redactó, quien recopiló los fragmentos para armar el libro segundo de los Macabeos, o quienes lo hicieron, no tuvieron el mayor cuidado y es un texto que presenta grandes dificultades textuales. Por ejemplo, lo que acabamos de escuchar nosotros es la narración de una especie, y lo veremos quizás también más adelante, de leyendas que tenía el pueblo judío hacia el siglo II antes de Cristo sobre su pasado, y una de ellas es esta que nos cuenta de este fuego que milagrosamente se preservó, tal vez en la mezcla de las cenizas de las brasas que guardaron con agua de lo profundo de esta zona árida del Medio Oriente. En fin, una especie de leyenda mítica tenida como un recuerdo muy santo para los judíos de esta época, en la que se redactó el libro segundo de los Macabeos, segunda mitad del siglo II antes de Cristo. Se narra esta leyenda sagrada del pueblo judío en el momento en el que esta segunda carta enviada a los judíos de Egipto
les invita a que sigan celebrando la fiesta de la purificación del templo. Recordemos, ya lo habíamos visto, que cuando los judíos logran, regresando de Persia, reconstruir el templo y el altar, luego de haber sido destruido por los babilonios, y que posteriormente, cuando los griegos invaden toda la región de Palestina, profanan el templo con una estatua de Zeus levantada sobre el altar de los sacrificios, hecho que provoca la rebelión de algún grupo de judíos al mando de los macabeos, logrando después purificar ese templo y convirtiendo esas fechas en fechas de celebración anual y periódica de gratitud y de alabanza a Dios. Sirve todo este escenario como una excusa para la reflexión nuestra del día de hoy. Ciertamente este fragmento del segundo libro de los Macabeos que leemos nosotros de la versión de la Biblia de Jerusalén del año 1975, y lo hacemos de esta versión bíblica porque es un texto deuterocanónico, es decir, que solo aparece en las Biblias de las iglesias tradicionales como la Iglesia de Roma o católica, y no en las Biblias de las iglesias reformadas, ya que ellas no aceptan los libros deuterocanónicos sino solo los protocanónicos. Trae a nuestras mentes esta narración de hoy precisamente el acontecimiento de la purificación del altar y de la reconstrucción del templo. La purificación del templo por parte de Judas Macabeo y los judíos de la profanación que habían cometido los griegos, sucedida hacia el año 164 a.C., y la reconstrucción del templo y dedicación del segundo templo por parte de Esdras y Nehemías hacia el año 515 a.C., que traiga a nuestras mentes la conciencia de ser nosotros templo de Dios, que una vez más, y es algo que no debemos dejar de pensar nunca, quizá necesitemos como templos del Espíritu Santo, como nos dice la doctrina paulina, ser reconstruidos, y quizá también como templos de Dios necesitemos ser purificados. Hermanos, hoy el autor o los autores del segundo libro de los Macabeos, de esta segunda carta que ya habíamos dicho, más bien vendría siendo una primera, enviada a los judíos de Egipto del siglo II a.C., invitándoles a conmemorar tanto la reconstrucción como la purificación de ese segundo templo, que se convierta para nosotros en reflejo de Dios, que hoy nos está invitando, quizá más que a conmemorar, por ejemplo, el día en que nosotros fuimos bautizados o conocimos a Cristo y nos convertimos, por tanto, en templos de su presencia, en templos de la presencia divina dentro de nosotros, a reflexionar y analizar si necesitamos ser reconstruidos como hijos de Dios y si necesitamos ser purificados en nuestro interior. Hoy, junto a la acción de gracias que podamos dar a Dios por habernos escogido como templos de su presencia en el Espíritu Santo, pidámosle también que nos ayude y nos reconstruya de la destrucción que los enemigos de nuestra salvación han hecho de nuestra vida, y que nos purifique de todo aquello que nos profana y nos contamina, para que seamos dignos templos de Dios, y nuestro corazón sirva como digno y puro altar de Dios y para Dios. Hoy, hermanos, supliquémosle a Dios nuestro Padre, a su Hijo Yeshua, al Cristo nuestro Salvador, y al Espíritu Santo, que purifique nuestras vidas y reconstruya en ellas todo lo que deba ser reconstruido, para que la imagen nuestra de hijos de Dios se rehaga y nos vea Dios como dignos templos suyos y para sí. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.